F10 en Full HD. Pasado ya las 19 horas, amigos, bienvenidos. Un abrazo para todos en el territorio nacional. Esto es F10 Noticias. El tema de hoy: continúan las repercusiones en torno a las declaraciones de quien fuera excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana y los sucesos del año 2019. Quienes fueron anunciados, quienes salen en estas declaraciones, en esta jornada dan su punto de vista. Hay que escuchar también el otro lado de esa verdad. Vamos a seguirla paso a paso, mientras la gente se pregunta dónde está el principal actor militar en los sucesos del año 2019. ¿Dónde está el excomandante de las Fuerzas Armadas, Calimán? El gobierno hasta la fecha desconoce el paradero del ex jefe militar William Calimán, que está acusado por el caso del supuesto golpe de Estado que se generó en 2019. Las investigaciones continúan sobre esta materia y es un tema ya de la justicia boliviana. Como siempre lo hemos dicho, nosotros no realizamos ningún tipo de injerencia en la justicia y la justicia tiene sus propios tiempos, sus propios caminos. Entre tanto, el director de Interpol asegura que no solo sería Calimán que está siendo buscado, sino también otros jefes policiales, como ser el excomandante de la policía, Yuri Calderón. Hablando del general Orellana, del general Yuri Calderón, de los señores exministros de gobierno, de defensa, del ex viceministro del Interior, el señor Isa, todas estas personas que están siendo buscadas. Nos acompaña en esta edición de F10 Noticias Javier Zabaleta, quien fuera ministro de Defensa en los hechos del año 2019. Señor Zabaleta, muy buenas noches, bienvenido a F10 Noticias, gracias por estos minutos con nuestro noticiero. ¿Cómo fue la historia del avión donde usted de repente entra a formar parte de las declaraciones del general Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana? Queremos conocer su versión, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, el día domingo 10 de noviembre, las malas noticias con las Fuerzas Armadas empiezan temprano, cuando los aviones caza despegan hacia Oruro, Potosí, sin autorización ni del ministro ni del capitán general, en este caso Evo Morales. Luego, muchos días después, recién recibimos denuncias, en este caso las recibe Evo Morales, de que esos aviones habían hecho uso de sus armas de fuego. En aquel entonces el general Terceros simplemente alegaba de que él no tenía ninguna información de aquello y simplemente sabía que los aviones habían salido a hacer un reconocimiento. Ya en horas de la tarde, el presidente, aún en ejercicio, Evo Morales, decide ir a Cochabamba en el avión presidencial, en el FAB 001, y ahí es donde, en el segundo incidente, la tripulación de la Fuerza Aérea se niega a despegar, alegando que ya no recibían órdenes ni de Evo Morales ni del ministro de Defensa. Es en ese momento en que nos comunicamos otra vez con el general Terceros, y él indicaba que no se había dado ninguna orden, de que no sabía nada de aquello, y indica de que podrían ser otros los oficiales que estuvieran tomando esta decisión de no trasladar a Evo Morales. Y bueno, ahí hay discusiones fuertes en ese momento en el aeropuerto, pero finalmente Evo Morales ya despega en el avión. Y el siguiente incidente ya es en el aeropuerto de Chimoré, donde él aterriza, y pese a dar una orden expresa de que se lo lleve a la terminal civil, la tripulación y los oficiales que estaban ahí lo llevan contra su voluntad a la terminal militar, donde estaban esperándolo un grupo de militares ahí, obviamente preparados ya para Dios sabe qué.
porque en ese momento ya las cosas se estaban complicando en Chimboré. La gente ya se había enterado de que el presidente iba a aterrizar y lo estaban esperando, pero no sabían que los militares estaban llevándolo contra su voluntad a la unidad militar. Señor Zabaleta, usted reconoció, de que seguía dando órdenes como ministro de Defensa en un momento determinado. ¿A qué se refiere esa parte de la historia? No, eso es lo que dice Página 7, ¿no? Lo que dice Página 7 con sus mentiras de siempre es todo tipo de inventos en ese periódico, ¿no? Lo que en realidad ha sucedido es que yo he seguido dando órdenes hasta el día y la hora que he renunciado. Y para que se enteren los de Página 7, que lean, pues, que revisen las redes sociales, ahí está colgada mi renuncia con fecha y hora. Hasta ese momento yo he seguido dando órdenes, y eso es el lunes 11, cuando despega el avión mexicano que lo lleva Evo Morales fuera del país. En ese momento yo renuncio. Ahora, ¿ya había renunciado Evo Morales para ese minuto, señor Zabaleta? ¿Perdón? ¿Ya había renunciado Evo Morales en ese momento? Sí, él renunció primero. Es decir, usted renunció después. ¿Es que acaso con la renuncia del presidente usted no deja de ser ministro automáticamente? No, no funciona así. Bien. Señor Zabaleta, la otra pregunta que nosotros tenemos está en relación a aquello que le incriminaría en base a la declaración del general Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Usted le dijo a Calimán que se prepare para ser presidente, según estas declaraciones. Le habría dicho, es el término exacto que hay que utilizar. ¿Usted le dijo eso a Calimán? ¿Usted quería que un militar tome el mando de la nación? Claro que no, pues John, o sea, tú haces periodismo hace mucho tiempo, nos conocemos hace décadas. Yo hago política desde hace más de 20 años. Jamás se me va a pasar por la cabeza que un militar es la solución política para el país. Imagínate, después de tantos años de hacer política, ni se me puede ocurrir ni ahora ni en el peor momento del país que un militar va a ser la solución política. Así que no sé de dónde saca eso el general Terceros o quien haya hecho esa declaración, pero es una aberración, pues, ¿no? Permítame, por favor, ir a la versión completa de esta declaración del general Terceros, por favor, a continuación. Veamos. Ahí se encontraba el ministro de Defensa. Charló con el general Calimán y le comentó que prácticamente habían renunciado todos. Entonces el ministro de Defensa le dijo, de manera que todos renunciaron, usted puede ser presidente. Zabaleta, entonces esto es mentira, es a media verdad. Usted, por favor. No, mira, como te digo, todos me conocen, pues yo he sido diputado uninominal durante varios años. La gente ha votado por mí porque me conoce en 3 ocasiones, en 3 elecciones, y nunca, ni siquiera se me puede pasar por la cabeza de que un militar vaya a ser presidente del Estado, y mucho menos patrocinado por mí. O sea, esa es una absoluta aberración. No sé si me has entendido esto. Lo entiendo perfectamente, señor Zabaleta. Más allá de esto, ¿se sabía que Evo Morales, salirse al Chapare, iba a renunciar? Es otra de las cuestionantes que, claro, queremos que usted responda en el marco de su conocimiento. En esas declaraciones que hace Terceros habla de varias reuniones que hubiera tenido con Evo Morales. Yo desconozco de eso, por lo menos ese día. Yo la reunión que tengo con el mando militar es posterior a la conferencia de prensa que dan. Y obviamente esa conferencia, la conferencia de prensa donde insinúan la renuncia de Evo Morales, no la consultaron conmigo, tampoco la consultaron con Evo Morales, y más bien fue un absoluto alejamiento de la cadena de mando y una insubordinación de parte de los comandantes al hacer esa conferencia de prensa sin autorización de las autoridades electas. En relación a que Evo Morales ya tenía la decisión de renunciar antes de ir al Chapare, ¿qué conoce usted, señor Zabaleta? No, la renuncia, claro, al salir de la Paz con rumbo a Cochabamba, el objetivo ya era emitir la renuncia, y el presidente así lo considera en ese momento, y bueno, nosotros
nos quedamos aquí en La Paz y él se dirige allá con Álvaro ya para hacer la renuncia en Cochabamba. Señor Zabaleta, su conclusión acerca de estas declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea. Bueno, mira, en definitiva se ha cometido una falta gravísima de parte de los comandantes en ese momento, que rayan el delito. Alejarse de la cadena de mando para un militar es ir contra cualquier principio elemental de ser un militar y de una fuerza armada. Y por otro lado, insubordinarse a sus autoridades que están establecidas dentro de la Constitución y de la ley es, pues, sin lugar a dudas, un delito. Y eso es lo que tienen que asumir su responsabilidad, no en este momento querer tapar el sol con un dedo, querer decir que no sabían lo que estaba pasando, no corresponde a un oficial de ese rango. Ellos tienen que asumir su responsabilidad con lo que ha significado su participación en el golpe de Estado, y en lo que sí pueden aportar ellos es en informar quiénes eran los oficiales que tomaban decisiones a nombre de ellos, si es que habían esos oficiales, porque si la otra opción es de que ellos asuman la responsabilidad total de lo que pasó en ese momento. Ya quedará en su conciencia aquello, pero espero que en este juicio se dé a establecer las responsabilidades de cada uno, porque en definitiva el daño que le han hecho a la institución militar y obviamente al país entero no puede quedar así. Esto tiene que aclararse con detalle. Javier Zabaleta, exministro de Defensa, con nosotros en F10 Noticias. Muchas gracias, señor Zabaleta, por responder a las preguntas de nuestro noticiero de la noche en esta casa televisiva. F10 Noticias está con el tema del día. Así arrancamos con las entrevistas a los protagonistas. Evo Morales exigía que el avión parta. Incluso se habla de la posibilidad de que si la aeronave no levantaba vuelo, podrían haber quemas en La Paz. Y aquí sale un nombre en especial, con una frase: yo ya no estoy a cargo. Cocarico, César Cocarico. Veamos, por favor. Y hablé nuevamente con Evo Morales. Me reclamó por qué no autorizaba. Le volví a explicar que la embajada no mandó la solicitud y que estábamos a la espera. En ese momento, de manera textual, él me dijo: si no autoriza el ingreso de ese avión, usted será el culpable de que los 15.000 compañeros que estaban bajando del Alto a La Paz quemen la ciudad. Yo le dije: por favor, no haga eso. ¿Cómo va a hacer eso? Ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso. Y él me indicó: yo ya no tengo control. El encargado es el ministro Cocarico. Llámenlo a él y lleguen a un acuerdo. Y le pasó el teléfono al vicepresidente, el cual me reclamó de que por qué no le daba la autorización al avión mexicano. Le volví a explicar nuevamente. Molesto, de manera textual, me dijo: usted será el culpable de que los compañeros quemen La Paz si no da la autorización. Exgobernador del Departamento de La Paz, pero exautoridad también en el mismo gobierno del entonces presidente Evo Morales. César Cocarico es enunciado en la declaración del general Terceros por los hechos del año 2019. Claro, si no parte el avión, van a haber quemas. Yo ya no estoy a cargo, sino Cocarico. Don César Cocarico, muy buenas noches, bienvenido a F10 Noticias. Usted estaba a cargo de los movimientos sociales que pretendían, si es que el avión de Evo Morales no levantaba vuelo, quemar en La Paz. Yo esa opinión del excomandante Terceros me causa preocupación, sorpresa por un lado, pero por otro lado también me causa hilaridad, porque yo no sé de dónde saca ese tipo de versiones. De ninguna manera hemos estado preparando a la gente para generar violencia. Nunca hemos hecho eso. Tengo experiencia de haber sido constituyente el año 2006, 2007. Tengo experiencia de ser gobernador entre el 2010 y 2015 y ministro desde el 2015 hasta el 2019. Y en ninguna etapa de mi vida política me he dedicado a hacer malas actividades políticas. Siempre hemos orientado hacia el bien. Entonces me sorprende, estoy muy sorprendido. Pero bueno, quien no tiene nada teme. Así que no tengo ningún temor a que se pueda convocar por medio del Ministerio Público. Se aclarará en su momento. Nunca hemos preparado gente para nada. No teníamos ningún objetivo. Permíteme decirte
que inclusive, más allá de nuestra coordinación que es a nivel de dirigentes, la gente el lunes 11 de noviembre, ustedes recordarán que has reaccionado para reivindicar la huipala. Recordaremos cómo entre el domingo en la tarde, después de la renuncia del presidente Evo Morales, mucha gente asió la huipala del Palacio Legislativo y del Palacio de Gobierno. Y sobre eso habían algunos policías que se han quitado de la insignia, han cortado con tijera la parte de la huipala y lo han botado. Ha habido una mancillación a la huipala y, por supuesto, ese hecho de la ofensa a la huipala es lo que ha generado la reacción. No es la organización de la gente, la coordinación con los dirigentes. Yo te cuento, John, entre otras cosas, de que esos días los dirigentes inclusive se han declarado en la clandestinidad. Ha cundido el miedo absolutamente en todos. Los dirigentes se han declarado en la clandestinidad y nadie ni siquiera quería responder. Por eso es que el movimiento, después de la renuncia del presidente Evo, que comienza el 11, prácticamente el 11, y se produce por aproximadamente una semana más después de la renuncia del presidente Evo, es un movimiento amorfo. No hay una gente que dirige, no hay alguien que dirige. Cocarico, es la gente que baja. ¿Cómo se lo relaciona? Perdón que le interrumpa. Tengo entendido que usted tenía un cargo en este momento y era una especie de representante del gobierno en el Departamento de La Paz, pero la ligazón que usted tenía era precisamente con los movimientos sociales afines al MAS. ¿Describo bien el cargo que usted tenía? No, era delegado del gobierno para el Departamento de La Paz. Coordinador, no es delegado, es coordinador político en el Departamento de La Paz. Más antes, el 2018, he estado el coordinador departamental en el Beni. Ok, pero ¿usted coordinaba con movimientos sociales, señor Cocarico, sí, con campesinos, mineros, por ejemplo? Sí, teníamos reuniones a nivel departamental con dirigentes departamentales. Evidentemente que sí, teníamos reuniones departamentales para planificar, por ejemplo, antes de las elecciones, programábamos actividades políticas, dónde íbamos a visitar, qué lugares íbamos a priorizar, dónde íbamos a concentrar. Después de las elecciones venían las evaluaciones, eso es lo que hemos estado trabajando con la gente. Pero te cuento que una semana más o menos antes del 10 de noviembre, los dirigentes desaparecieron, ya no fueron activos. Los únicos dirigentes que fueron activos fueron algunos, como la Federación Tupac Katari, la Federación Bartolina Sisa, OFECAI de los Yungas, Interculturales y algunos otros. Del Alto, por ejemplo, estaban en problemas dirigenciales, ahí había división de dirigentes y no había una buena representatividad, así es que no teníamos una representación. ¿Usted pese a ese cargo que ostentaba, no coordinó entonces la participación de estos grupos sociales en 2019? No, en principio, a ver, John, para comenzar, por principios ideológicos. Nosotros no somos gente, no somos políticos que pensamos hacer daño a la población. De ninguna manera, John. Desde el 2006, en la época constituyente, en mi época de gobernador, nunca hemos planificado hacer daño a nadie. Nuestra actividad siempre ha sido dentro del marco de las normas morales, éticas y dentro del marco de la ley. Nosotros no podíamos promover ningún tipo de actividad de violencia. Eso no ha habido. Porque si eso hubiera sido así, John, hubiéramos preparado también pues motocicletas, ¿verdad? Como tenía la Resistencia Juvenil Cochala. Hubiéramos preparado también instrumentos para disparar. Nos hubiéramos munido también de gases lacrimógenos, como lo hicieron esos grupos irregulares que existen en Santa Cruz, en Cochabamba. Nosotros no tenemos nada de eso. Nuestra forma de protesta es absolutamente legítima. Nosotros utilizamos las marchas, a lo mejor un bloqueo en La Ceja, sentarnos en la avenida 16 de Julio, pero nunca planificamos en ninguna etapa.
tampoco el 10, el 11, el 12 de noviembre y los días siguientes planificamos una participación. Yo te digo que el 10 por la tarde ya perdimos la conexión que teníamos con los dirigentes, o sea, ya se perdió, porque como te digo, los dirigentes se declararon en la clandestinidad. ¿Cuál fue? Nuestra actividad, John, disculpa, siempre fue a través de los dirigentes. O sea, por ejemplo, una reunión con la Federación Tupac Katari, de la que soy miembro inclusive, nunca fue que César Cocarico vaya a las bases, a la dirigencia, a las bases y a promover algo. No, fue la reunión con el máximo dirigente de la Federación que llevaba nuestras coordinaciones y coordinaba allá en la Federación. Pero como el 10 en la tarde se declararon en clandestinidad, ese vínculo que teníamos se perdió absolutamente, John. O sea que no hubo ningún tipo de coordinación para promover, ni siquiera las movilizaciones que se han dado, ni siquiera, mucho menos una intención de quema de la ciudad de La Paz. Señor César Cocarico, muchísimas gracias por estos minutos a F10 Noticias. Una buena noche para usted. Ayer en nuestro noticiero, el abogado del comandante Terceros, que declaró a propósito de los hechos del 2019. Hoy quienes son citados en esa declaración. Con esta balanza periodística en el marco de la libertad de expresión, queremos esta noche darle la bienvenida a nuestro noticiero F10 Noticias. Para la gente, les saluda Cindy Rojas. Esto es F10 Noticias. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Fernando Ayaviri e iniciamos F10 Noticias, edición central. Y es momento de presentarle lo más destacado de esta jornada en nuestros titulares. El gobierno desconoce el paradero del excomandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán. El MAS pide a la Fiscalía convocar a Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado. Gobierno confirma la llegada de más de 1 millón de vacunas Johnson & Johnson para este fin de semana. Suspenden por 22 días a Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Aduana allana un inmueble en El Alto y decomisa 5.2 toneladas de pescado enlatado de origen peruano. Asesinan a tiros en su domicilio al presidente de Haití. Somos F10 Noticias. Y empezamos con el desarrollo de las informaciones. En el ámbito de salud, el gobierno afirmó que este fin de semana estaría llegando 1 millón de vacunas Johnson & Johnson. Para el día sábado tenemos la llegada de 1.008.000 dosis de Johnson & Johnson. Esas estarían llegando directamente a la ciudad de La Paz y en el acto vamos a proceder a hacer una redistribución hacia los departamentos para poder continuar con la vacunación. Y el día domingo 11 nos estarían llegando 500.000 dosis de Sinopharm. Y recuerden que necesitábamos ya empezar desde el 14 de julio, deberíamos empezar a utilizar las segundas dosis de Sputnik. Entonces, esas primeras 25.000 van a ser utilizadas como segundas dosis. Estaríamos cubriendo las que usaron el 14 de abril. La Asociación de Artistas del Mundo Infantil invitan a toda la población a que se puedan vacunar contra el COVID. Concientización a toda la familia paceña, a toda la familia boliviana. ¿Por qué? Porque como nosotros, como artistas, como trabajamos con familias, con niños, queremos concientizar a todos los jóvenes desde los 18 para adelante que vayan a los diferentes puntos de vacunación para que se hagan vacunar contra este virus. Les invitamos que vamos a estar en diferentes puntos vacunándonos, ¿verdad? Así que ya saben, mayores de 18 años nos vamos a vacunar todos, ¡vámonos ya! Esperamos, solamente faltas tú. Juntos venceremos este virus.
Cambiamos el rumbo de las informaciones. Suspenden por 22 días a Rosario Bautista, vocal del Tribunal Supremo Electoral. A través de un comunicado del Tribunal Supremo Electoral informó: en sala plena del Tribunal Supremo Electoral, constituido por el Tribunal Disciplinario, tras audiencia pública iniciada a horas 10 de la mañana, determinó la suspensión por un lapso de 22 días a la vocal Rosario Bautista Canedo como resultado del proceso disciplinario iniciado de oficio por el Tribunal Supremo Electoral por la Comisión de Falta Grave, prevista en el numeral 7 del artículo 90 de la Ley número 018 del órgano electoral plurinacional, debido a la no atención oportuna de un informe encomendado por la sala plena. La decisión se asumió en función a lo que establecen las leyes número 018 del órgano electoral y número 26 del régimen electoral y el régimen disciplinario para vocales electorales, señala textualmente el comunicado. Continuamos con más información. Informarles que Armin Yuta, principal dirigente de ADEPCOCA, se acogió al silencio. Mientras tanto, otro dirigente cocalero, Franklin Gutiérrez, fue suspendida su audiencia en el caso del proceso de desobediencia que se llevó en horas de la tarde en la ciudad de La Paz. En la Fiscalía de La Paz, el presidente de ADEPCOCA, Armin Yuta, se acogió al derecho al silencio, mientras que la declaración del exdirigente Franklin Gutiérrez fue postergada en el marco de un proceso judicial iniciado a consecuencia del conflicto institucional que atraviesa la institución cocalera. Hemos sido convocados a esta situación. Nosotros nos hemos presentado de manera voluntaria y asimismo nosotros vamos a cooperar. Nosotros no somos ningún delincuente, han indicado que somos eso, nos han indicado que somos golpistas, pero no, yo, Armin Yuta, nunca he cometido un delito. Si evidentemente me están diciendo esa acusación, son persecuciones políticas, pero yo siempre voy a defender a los socios. Si es de ingresar a la cárcel, lo voy a hacer por los socios y por mi institución. Yuta y Franklin fueron denunciados por presuntamente desobedecer un dictamen de amparo constitucional, el cual favorecería a Elena Flores, dirigente al Final Más, para ser reconocida como presidenta de ADEPCOCA. Ambos fueron convocados a declarar este miércoles. Siempre vamos a estar para colaborar, ¿no? Cualquier notificación que me hagan llegar, yo voy a estar, ¿no? Y me voy a hacer presente, siempre para colaborar cualquier investigación que se haga. ¿Ha declarado cuál es la figura? Dispuesto, en cualquier momento, cuando sea necesario, las veces que sea, siempre voy a estar para poder declarar, ¿no? Y la reunión de negociación para resolver los conflictos en los Yungas fue suspendida hasta el próximo miércoles 14 de julio. Se ha recibido una solicitud de ADEPCOCA presentado el día de hoy, por el que piden mínimamente unos 5 días de suspensión. En una reunión donde asistieron autoridades de gobierno y cocaleros de los Yungas para lograr un acuerdo y evitar más enfrentamientos, fue suspendida hasta la próxima semana. Se va a suspender la conformación de este comité, los puntos que teníamos que analizar acá, hasta la administración del mercado como estaba pensado para el día de hoy, y vamos a convocar al sector de Armin Yuta para que ojalá cumplan todos los afiliados en comprender esta alta necesidad de pacificar Yungas. Nuestro ministro de Gobierno tiene toda la predisposición, la buena fe para seguir explicando donde sea necesario, a objeto de que tengamos una elección transparente con el órgano electoral, y eso va a ser en función de que todos los afiliados entiendan, las 17 regionales puedan restablecerse, y para eso vamos a convocar el siguiente miércoles 14 a las 2 de la tarde, que es el tiempo suficiente que hemos consensuado también con las 17 regionales que están acá, que han llegado hasta aquí, y en función de eso lograr avisorar una salida de este conflicto. Según Cox, no se llegó a un acuerdo donde plantearon 9 puntos. Entre tanto, las dos ADEPCOCAs continúan en conflictos. Lo informamos desde lo más alto para la gente. Somos F10 Noticias, y comentarles que en lo que va en la primera mitad de esta gestión, la aduana nacional ya recaudó más de 6 millones de bolivianos. Bueno, hemos tenido cifras exitosas en lo que hace al cumplimiento de metas del primer semestre, en los que la aduana nacional ha
recaudado 6.118 millones de bolivianos, lo que significa el 102.8% de nuestra meta del primer semestre. Asimismo, en lo que hace a los comisos, se han efectuado comisos por un valor de 243 millones de bolivianos, ¿no? Esos son los datos actualizados que dicen del trabajo que está desarrollando la aduana nacional. En esta parte occidente hay realmente una variedad de comisos, ¿no es cierto? Hay muchos alimentos, hay papa, hay cebolla y otros alimentos que están ingresando de manera irregular por nuestra amplia frontera de occidente. También hay línea blanca, podemos decir televisores, DVDs, equipos de sonido, etcétera. Allanan un inmueble y encuentran 5,2 toneladas de pescado enlatado y reetiquetado provenientes del Perú. Allanan inmueble donde encuentran 5.2 toneladas de pescado enlatado procedente del Perú que era reetiquetado y se pretendía introducir de manera ilegal en el mercado. El operativo fue realizado por la Aduana Nacional, Ministerio Público y la Policía Boliviana. Ha realizado un operativo de allanamiento en un inmueble de la ciudad del Alto, en inmediaciones de la avenida Cívica, la calle 9 de la zona de Rosas Pampa, donde se ha ingresado a un inmueble, donde se han identificado 2 habitaciones en las que se ha encontrado esta mercancía, que son pescado enlatado, tomatado, también atún y una pequeña cantidad de glutamato de sodio, ¿no? La mercancía en cuestión tiene un peso aproximado de 5.2 toneladas y un valor de 100.000 bolivianos. Y también se ha podido identificar de que se estaba procediendo al reetiquetado de esta mercancía con la finalidad de incorporarla a su comercialización de manera irregular. En este operativo se aprehendió a 2 personas que fueron trasladadas a la Fiscalía para la investigación correspondiente. De esta acción encabezada por la señora fiscal, se han aprehendido a 2 personas, las cuales han sido trasladadas a Fiscalía para la prestación de sus declaraciones informativas y posterior definición de su situación jurídica. ¿Y dónde está William Calimán, el ex jefe, el comandante de las Fuerzas Armadas? Y también vamos a recordar lo que dijo el año 2017. ¿Quieres saber más? Esto cuando retornemos. Estabas esperando Cotel Play, el nuevo concepto de entretenimiento con la mejor calidad, donde quieras, cuando quieras. Ahora tu televisor al alcance de tus manos. Suscríbete a Cotel TV. Llámanos al 816-1000 o al 816-1216. Cotel en sus 80 años. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua, al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo, y también con el vertido accidental de petróleo. Pero, ¿cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimenticia. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Radio Éxito Bolivia, comprometidos con brindarte información confiable, de primera mano, con las noticias de mayor impacto en Bolivia y el mundo entero. En Facebook, encuéntranos como Radio Éxito Bolivia, nuestra aplicación para tu celular, como Éxito Noticias, y visita nuestro website con el mejor contenido de información, www.exitonoticias.com.bo. Radio Éxito Bolivia, 24 horas de información. Horas con 38 minutos. Esto es F10 Noticias desde lo más alto para la gente. ¿Dónde se encuentra Williams Calimán, el excomandante de las Fuerzas Armadas? Vamos a recordar una entrevista del año 2019 donde él mismo aseguraba que no se iba a escapar del país porque no había cometido ningún delito. Hoy es buscado por la policía. ¿Por qué tendríamos que huir? ¿De qué tendríamos que huir? El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas el año 2019, Williams Calimán, aseguraba que nunca se escaparía del país porque no cometió ningún delito. Hoy, la policía activa búsqueda para ejecutar 2 mandamientos de aprehensión. No, ¿cómo puede ser un golpe de Estado? Solamente hacer una declaración. Yo no saqué soldados, no fui y le apunté con tanques, yo no me fui al palacio, ningún militar estaba en las calles. Entonces, es algo que la ley orgánica permite. Yo no me he quedado de presidente, nadie se ha quedado de presidente que sea militar. No ha habido un solo fallecido. Sobre la acusación en torno a un supuesto golpe de Estado, remarcó que entre octubre y noviembre del año 2019, sus actividades estuvieron estrictamente enmarcadas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las actuaciones que hemos realizado y las decisiones que se han tomado desde el mando militar a la cabeza de mi persona como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que soy el representante de todos ellos, ha sido para preservar la democracia. Todo el tiempo de esta crisis y entre todos nosotros hemos ido analizando todo lo que teníamos que ordenar, sacar, hasta las palabras que teníamos que decir en los comunicados. El excomandante en la oportunidad negó que hubiera tenido algún contacto con las autoridades del movimiento al socialismo. Estamos listos para defendernos, vamos a ir donde nos convoquen. El general Calimán, ha hecho, creo, lo que tenía que hacer en esos momentos junto a su mando militar. La patria y la historia algún día nos reconocerá, pero estos momentos también vamos a saber defendernos en el marco legal que corresponde. El Movimiento al Socialismo pide a la Fiscalía convocar a Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado. Decirle a ese dictador. Según la hipótesis del Movimiento al Socialismo, Fernando Camacho y su padre conocían de un arreglo interno con las Fuerzas Armadas. Es por eso que el actual gobernador de Santa Cruz otorgó 48 horas de plazo para que renunciara el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales Saima. ¡Qué sorprendido! Bajo esta premisa, el diputado Juanito Angulo pidió a la Fiscalía convocar a ambas personas para que declaren dentro del caso denominado golpe de Estado. Todos los que han participado tienen que ser convocados. Luis Fernando Camacho, más allá de que sea una autoridad electa, tiene que responder en este proceso de investigación. Y él debe llegar a La Paz a declarar a la Fiscalía. Él, tiene que responder a la justicia, en este caso, en las manos de la Fiscalía, porque tiene varios elementos, tiene que explicar por qué hizo esas movilizaciones. Él, de manera clara, ha establecido, ¿no? ¿Por qué le dio 48 horas? ¿No? Para que renuncie a Evo Morales, porque ya estaba pactada con las Fuerzas Armadas, con la policía boliviana, y en ese aspecto él se ha ido con esas tareas de movilizaciones innecesarias. Continuamos con más información en F10 Noticias. El abogado de Lidia Patti, la exdiputada, asegura que el próximo en ser convocado por el supuesto caso de golpe de Estado sería el padre del actual gobernador de Santa Cruz, de Fernando Camacho. Se ha tenido conocimiento de un video grabado por los propios amigos del señor Camacho, en el que el señor Camacho manifiesta que su padre hubiera arreglado con los militares para que no salgan.
Asimismo, una vez concretado tal acuerdo, recién se trasladó a la ciudad de La Paz. Y asimismo, para garantizar este acuerdo, se había concretado de que el ministro sea un militar o un exmilitar, en este sentido el señor López. De ese video, dentro de este proceso investigativo, se está llegando a comprobar este hecho. En fecha 11 de noviembre, la señora Yanine Áñez se ha reunido en la ciudad de La Paz con el señor Camacho. Ya entonces los hechos que se está denunciando se están yendo a comprobar. Bueno, ha generado pues de que coadyuve de esa forma, de manera dolosa, a que la señora Yanine Áñez Chávez se autoproclame presidenta, ¿verdad? Y eso se evidencia en los mismos videos que están en las redes sociales, y estas pruebas están en el cuaderno de investigaciones. Y cambiamos el rumbo de las informaciones para presentarle a un adulto mayor admirable. Él tiene 73 años y vende helados en Río Seco. Su nombre es Don Agustín. Aquí en el Alto ya he sacado con 1983 años he hecho helado. Conocemos la historia de don Agustín Vargas Pay, adulto mayor de 73 años que se gana la vida vendiendo helados hace más de 30 años y lo hace nada menos que en este carrito heladero de los años 80. Es último este carrito, ya no hay más aquí en la ciudad de La Paz ni que ciudad del Alto, y el único yo soy. Ese carrito me he hecho hacer y claro, he comprado, me he hecho hacer. Este carrito esas veces me costaba ya 500 bolivianos, no era boliviano sino 500 pesos. Él tiene que recorrer varias cuadras desde la zona Yunguyo para llegar hasta las afueras de la estación Río Seco de mi teleférico. Y lo hace así, haciendo sonar su bocina característica. En la mañana traigo, en la noche me lo llevo también, así nomás. ¿En qué lugar vive? Aquí en abajo, Villa Yunguyo. Él prepara junto a su familia los helados con una pequeña máquina. Le demora 4 horas aproximadamente. Al final, para que los transeúntes puedan disfrutar de esta delicia. Me asomé, de lejos miré y a recordar de viejos tiempos. ¿Qué tal? Rico. Rico. A mí dicen todo helado es rico y conocíamos este helado desde antes, ahora que has hecho parecer este carrete es bonito y no te vas a dejar, así me dijeron mis caseritos. La pandemia del COVID-19 también afectó a don Agustín y su familia. Las ventas bajaron en los últimos tiempos, nos cuenta. Y aquí en el frío, así cuando hace lluvias y no vendo así hasta que salga solcito, así tenía que aguantarme nomás por mis hijos, entonces así. Ahora don Agustín espera que autoridades de la Dirección de Mercados de la comuna le autorice que él pueda vender sin ningún problema en este espacio. Estoy solicitando por lo menos que me ayudaran algún documento. Y así nos despedimos de nuestro amigo, con el compromiso de buscar una solución a su problema. Hasta pronto, don Agustín. Hasta luego, señor periodista. La pandemia sigue haciendo estragos en la economía boliviana. Le vamos a mostrar una historia de una sastrería que tuvo que cerrar después de varios años. Esto y mucho más cuando volvamos de la pausa. Fácil, reduciendo el consumo de plástico en el entorno familiar. Usando materiales biodegradables. Y educando a nuestros hijos en un consumo responsable. F10 Full HD. ¿Qué tú te sientes cansada o qué? Estoy cansada, pues, mami. Además ya va a ser el mediodía. Ahí te toca cocinar hoy a vos. Ay, no. Está golpeando.
Escuche. ¿Qué no será? Sí, ¿cómo está, señora? Buenos días. Estoy buscando a tu mamá, ¿me lo puedes llamar? Sí está aquí, pero tal vez también no esté aquí. ¿Cómo no te hagas la burla? Pues ya de una vez llámamelo. ¡Mami! ¿Qué? Están llamando. ¿Qué? La bruja. Dile, la dueña de casa es. No te hagas la burla, por favor. Sí, apura, vení. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. No, siempre, señora. De una vez, me está perjudicando a mí. No, señora. No, por favor, Ay, de una vez. Mami, no les ruegues a esta bruja. Mira esa vieja. Vamos. ¿Qué vamos a hacer, hija? No sé qué hacer, que no llorar la viejita. Ay, mamita, ya no llores, ya no te preocupes. Vamos a conseguir ni siquiera un cuartito. Mejor vamos a buscar un cuartito. ¿Sí, no, hija? Sí, mami. Ya, vamos entonces. Ya, mami. No, pues que haya. Buenas tardes, doña Clementina. ¿Cómo está, doña Clementina? Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? Estamos yendo a buscar cuarto. Doña Clementina, no conoce la dueña de la casa, nos está botando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues. No tengo dinero. Pero no tenemos dinero para comprar. ¿Cómo que no se va a necesitar dinero? No puedes pagar a plazo, sí. ¿A plazo? ¿Cómo es? ¿Dónde? Con la empresa San Francisco. Ay, ¿verdad? Papeles al día, ¿Empresa San Francisco? A ver, sí. Les llevo si quieren. ¿En serio? Ya. Ay, se puede. Vamos, tú, apúrate, vamos. Bienvenida, tomen asiento. Gracias. San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día. Aprovecha esta excelente oportunidad. Tu techo propio, la mejor inversión. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. 19:50. Agradecemos su preferencia a F10 Noticias. Tomen mucha atención porque ya las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra el COVID-19. Las mujeres embarazadas a partir del tercer mes podrán recibir la vacuna contra el coronavirus. Así lo aseguró la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, al confirmar que en el país se encuentra presente desde hace varios días la variante andina. Mujeres embarazadas ya se pueden hacer vacunar. Este instructivo ya ha sido emitido también. Pasando el trimestre de gestación, quiere decir posterior al tercer mes, ya se pueden hacer vacunar todas las mujeres embarazadas. Si yo estoy embarazada, tengo que pasar 3 meses de mi gestación para recibir la vacuna. El gobierno y el Consejo Municipal Alteño agendan una inspección a Bol 110. Que pasen un listado de cuáles serían las personas que van a participar en la reunión del día viernes. Tras el informe que presentó el viceministro de Seguridad Ciudadana ante la Comisión Técnica del Consejo Municipal, se acordó una inspección a las unidades de Bol 110 en La Paz y vigilancia ciudadana en el Alto. Los hemos invitado para que pueda conocer tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las concejalas, lo que es el proyecto Bol 110 en la ciudad de La Paz, y posteriormente vamos a hacer una verificación también en sitio a la EPI satélite donde actualmente está funcionando la unidad de vigilancia ciudadana. Para ver las diferencias y por qué estos puntos en todo caso no están funcionando. En la sesión, dirigentes vecinales demandaron a la autoridad mayor dotación de equipo y personal policial para el trabajo de seguridad ciudadana. Nos han dicho hay que ir allá, hemos ido y a la final lo hemos dejado así. En diferentes lugares, zonas rojas que tenemos, hermano viceministro. Continuamos con más temas de seguridad. Se proyecta la adquisición de más de 700 cámaras de vigilancia en la urbe alteña para reforzar la segunda fase de Bol 110.
Las cámaras de videovigilancia nos ayudan en que optimizamos los recursos humanos. Donde ponemos una cámara de videovigilancia ya no es un lugar en el cual tendríamos que poner un efectivo policial más, porque las cámaras de videovigilancia tienen un efecto disuasivo y un efecto también de atención oportuna en la comisión de delitos. Por otro lado, es importante justamente a estas personas que han sido víctimas de algún tipo de delito, hemos tomado conocimiento nosotros con la policía mediante las unidades investigativas, estamos realizando las investigaciones para dar con las personas que están cometiendo estos delitos, pero es importante también invitar a la población a que presente su denuncia, ¿no? Porque si nosotros investigamos, pese a que tenemos los videos en flagrancia, necesitamos que haya una contraparte en la cual denuncie a esta persona. Pero ¿qué es lo que sucede en las calles? Los peatones, las personas, los mismos vehículos no respetan las normas viales. Hablamos de los pasos de cebra como también de los semáforos. Un accidente, el auto así todos y me ha botado y eso me estoy sufriendo. Hay choferes locos, sin sentido manejando y de ahí pues me ha botado, ¿no? ¿Usted respeta los semáforos? Es la consulta a los ciudadanos que transitan en las vías públicas. Que respeten el paso del peatón, porque no respetan muchas veces, digamos, las rayas se pasan, digamos. Que respeten los semáforos y como mi persona, ¿no? Y a los tránsitos también que controlen bien. Sí, porque puede haber muchos estos accidentes. Los conductores tienen que respetar lo que dice la norma del tránsito. Por nuestra seguridad más que todo, ¿no? También los choferes nos hacen notar el no cumplimiento a los semáforos, tanto los peatones y los choferes. Sí, respetamos nosotros aquí, obviamente en el Terveico, sí. Respetamos los semáforos, pero la mayoría casi no respetan el alto. Se pasan nomás. El mismo peatón tampoco respeta. Nos encontramos con peatones, quienes no precautelan sus vidas. Es rojo y continúa pasando las personas. ¿Por qué no respetaron el semáforo? ¿Por qué no esperó que sea verde? Ay, perdón, estoy atrasada. ¿Por qué se pasó el rojo? Porque quiero. Señorita, ¿por qué se pasó el rojo? Porque todo no respeta la vialidad. La autoridad de tránsito señala la importancia de cumplir las normativas en las vías en bien de su integridad. En un total desconocimiento de normas de tránsito infringen este tipo de hechos. Consideramos que no solamente los elementos de la vía son los vehículos y los conductores, sino también son los peatones, son los eventuales pasajeros de vehículos quienes tienen que cumplir también las normas de tránsito en este caso y no convertirse en una cifra más de una víctima en un hecho lamentable. 4 años que estoy así. Por favor, que se den cuenta, por favor, sufrir como estoy sufriendo es mucho, es demasiado. Me estoy perjudicando, yo todavía tengo 2 hijitos que están estudiando, pucha, es demasiado sufrir. Cuide su vida y la de su familia, respete los semáforos. Preste mucha atención, ahora nos trasladamos hasta Villadela. Este lugar parece tierra de nadie. Tanto los transportistas como los transeúntes no respetan las señales viales. Panorama que se vive a diario a la altura del Puente Borracho y Cruce Villa Adela, en donde se puede observar personas que ponen en riesgo su vida para cruzar la vía debido al congestionamiento vehicular, producto de la falta de conciencia de los conductores al momento de respetar la señalización vial. Las personas que circulan por el lugar lamentan la ausencia del personal de tránsito, además de la Guardia Municipal, en un sector de bastante tráfico vehicular y de personas. Sí, no hay tránsito para que controle. No hay tránsito para que controle. Los choferes hacen lo que quieren, no respetan los semáforos. Si no respetan el semáforo, ¿por qué? Sí, tenemos que esperar y pasar al frente, es un poco complicado. ¿No hay efectivos de tránsito ni de la Guardia Municipal para poner orden en el tráfico? No hay, como ve aquí no hay. Incluso por Cruce Viecha es lo mismo, pasa lo mismo, siempre a estas horas. A mediodía y en la mañana siempre ha sido así. Se hace el llamado a las autoridades correspondientes para hacerse presente en el lugar para evitar accidentes. Y cambiamos de tema, pues queremos presentarles a doña Guadalupe. Miren que por el tema de la pandemia, el COVID-19 tuvo que cerrar su sastrería después de 22 años y pese a la poca demanda aún confecciona polleras.
A causa de la pandemia, muchas festividades y entradas folclóricas se suspendieron. Las consecuencias las sufren familias enteras en nuestro país. Guadalupe Huanca es un claro ejemplo que su fuente de trabajo y sustento económico fue golpeado a tal punto de cerrar su taller de confecciones de trajes para caballeros que estaba en la zona 16 de julio de la urbe alteña, después de 22 años de dedicar su vida a esta actividad. Ahora, su mano de obra calificada le facilitó para que se dedique a elaborar faldas y polleras de la chola paceña, pero la demanda tampoco es lo suficiente. Con la sastrería estoy hace 22 años. Con la sastrería, con esta de la pollera estoy desde este año recién. Estaba con los trajes, ahora como no hay fiestas, no está habiendo fiestas, es lo que mueve ahorita a los artesanos, como a los sastres, a la pollera, todo eso. Cuando yo más bien puedo costurar, yo propio hago, entonces yo con la sastrería estaba como ya sé de la costura, fácil me he habituado a esto de hacer. Entonces, en estas fechas yo hacía harto porque contratos para comparsas y para colegio, para tomas de nombres. Teníamos unos 20, 30 trajes. Yo tenía operarios que trabajaban. Ahora, por ejemplo, mi taller de sastrería está cerrado, que sabemos estar haciendo trajes, incluso hasta amanecidas hacíamos trabajo en cuanto a trajes, ¿no? Entonces, como estoy yo aquí, entonces más me he dedicado a hacer ahora con las polleras y las faldas. Hay un poco hay. Huanca es padre y madre para sus 4 hijos, quien además asegura que antes del COVID-19 y a estas fechas su trabajo se multiplicaba por la gran demanda que tenían los bailarines en honor a la Virgen del Carmen, entrada folclórica que solía llevarse en la misma zona de la 16 de julio. Teníamos harta demanda, o sea, había harto traje, incluso en 24 horas hasta nos ofrecían el aumento. Amanecete esta noche te voy a dar tanto. Ahora nosotros tenemos que rogar, pues ahí yo tengo 4 hijos ahorita que mantener, tengo que venir todos los días. Soy viuda hace 5 años ya, entonces yo sola tengo que hacer. Los dos estoy luchando, tengo que salir adelante de algún modo. Quiero que salgan adelante, todo se puede en esta vida ahora. Vamos a mostrar la historia de la calle Jaén, una de las calles más importantes e históricas de la ciudad de La Paz, y qué museos están a su alrededor. Más información cuando volvamos después de la pausa en F10 Noticias. Hoy por hoy, Internet es parte del día a día. E interactuamos con ella abriendo ante nosotros el mundo entero, con sus valores buenos y no tan buenos. El ciberbullying es una de las consecuencias negativas de las actuales redes sociales. Se entiende como el uso y difusión de información, real o ficticia, con intención de hacer daño o difamar a través de Internet. Y tú puedes ayudar. No difundas, no te burles. No te sumes al bullying. Únete al equipo correcto. Denuncia y sé parte del cambio. Una red más sana y más positiva es posible. Todo depende de nosotros. No al ciberbullying. Hola amigos, ¿cómo están? Permítame presentarme, soy Daniel Salguer de Com Sin Nostalgias. Estaremos todos los sábados y domingos aquí en F10. Los domingos de 13 a 15 horas. Queridos amigos, un reencuentro con la nostalgia, con los recuerdos. Y los sábados el reprise en un horario muy cómodo para usted. Amigos, nos vemos en F10 con la mejor música del mundo. Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza y estos valiosos servicios, se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Un entorno dañado no ofrece los mismos beneficios ambientales que uno sano.
Valoremos y cuidemos lo que la naturaleza nos da, antes de que sea demasiado tarde. Las áreas protegidas ayudan a cuidar la naturaleza para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Las áreas naturales protegidas son calidad de vida. Conócelas, valóralas, cuídalas. Para llenar una bañera son necesarios entre 120 y 200 litros de agua. Si te duchas en 5 minutos, el gasto se reducirá a la mitad. Mientras te afeitas o te lavas los dientes, no dejes correr el agua del grifo. Usa un vaso y ahorra hasta 15 litros. No tires papeles o residuos al VC. Tirar residuos como algodones de desmaquillado o colillas contamina y multiplica el número de descargas de la cisterna. Instala atomizadores o reductores de caudal en grifos y cisternas. Son baratos y fáciles de instalar, permitiendo un ahorro de un 40%. Haz un uso responsable de la lavadora y el lavavajillas. Utiliza lavadoras eficientes. El ahorro puede llegar hasta los 135 litros por ciclo de lavado. Si friegas los platos a mano, hazlo en 2 pilas o barreños. Utiliza una pila para enjabonarlos y otra para aclararlos. Ahorrarás hasta 115 litros. Descongela en la nevera y no bajo el agua del grifo. 2 minutos de grifo abierto son 30 litros de agua desperdiciada. Recicla el aceite usado y no viertas por el fregadero o baño medicamentos u otras sustancias que contaminan el agua. Opta por las plantas con un crecimiento sostenible adecuado al clima en el que vives. Existen numerosas plantas muy decorativas y que requieren poca agua, como el jazmín o hierbas aromáticas. Riega siempre al anochecer para evitar que el sol evapore el agua. Con 4 minutos. Esto es F10 Noticias, desde lo más alto para la gente. Y por las fiestas julias le vamos a presentar la historia de la calle Jaén, una de las calles más históricas e emblemáticas de la ciudad de La Paz, y también es visitada por nacionales e internacionales durante todo el año. La calle Jaén, conocida como el Callejón Cabra Cancha, es una de las más famosas que tiene la ciudad de La Paz. Se conserva lo colonial y la parte antigua también. ¿Cómo no recordar las leyendas que en la época de la colonia hicieron temblar a quienes pasaban por esta calle, sobre todo en horas de la noche? Cuenta la leyenda que fantasmas y otros espectros aparecían en esta calle. Es por eso que se colocó la cruz verde con imágenes de Jesús y María. En esta calle destacan museos. Uno de ellos, el Museo Rosita. ¿Quién nos recuerda a la tía Núñez? Era la primera que salía los 16 de julio con su antorcha y su bandera a felicitar a todas las autoridades que venían. Y como hijo debo decir que creo que todos los seres humanos tenemos el tesoro más grande con una madre. Por eso es que hemos tratado de mantener esto, hemos pedido a las autoridades que se haga el Museo de los Artistas, porque hay muchos artistas también que tenemos olvidados. Su hijo mayor, Juan José, cuenta que gracias a ella aprendió del arte y la cultura. Hoy en día muestra orgulloso sus cuadros pintados. Ella. Volvemos a la ciudad del Alto. En la avenida 6 de marzo, esquina calle 9, se puede apreciar grandes baches que dificultan la transitabilidad de los vehículos. En la avenida 6 de marzo, esquina calle 9, se pueden apreciar grandes baches que ponen en peligro la circulación de los vehículos. En plena ceja del Alto, 6 de marzo más trajinado, una avenida turística. No se preocupan, pero ¿qué podemos hacer? Yo espero que se preocupen, espero que lo arreglen para que tenga una buena carretera en la ciudad del Alto. Deberían mejorar, tratar de mejorar lo que es la ciudad del Alto. Porque muchas veces hay algunos choferes también que incluso no se fijan eso y caminan y manejan mal y nos hacen saltar cuando estamos ahí en la movilidad. Lastimosamente las autoridades, no solamente de gobierno, sino las alcaldías, se olvidan realmente que los ciudadanos bolivianos pagamos nuestros impuestos y por eso tenemos ese tipo de cosas. Que lo arreglen pues, eso pediría a la alcaldesa. Por favor, Muñones se calle, señor terrorista. Cambiamos al ámbito educativo, pues en la ciudad del Alto no están autorizados los viajes de promociones.
Después del reporte de un viaje que realizaron colegiales cruceños quienes se contagiaron del COVID, consultamos a la Autoridad Distrital 3 de El Alto si están permitidos los viajes de las promociones. Por el momento no está permitido ninguna excursión, no está permitido porque primero está la vida, tenemos que cuidar la vida de los estudiantes, no podemos permitir que viajen para contagiarse, no. En la entrega del Laboratorio de Física y Química a la Unidad Educativa Tupac Amaru, la distrital nos da el reporte de 3.200 maestros. Un 3% se contagiaron con COVID, entre ellos 3 directores entre unidades educativas fiscales y particulares. Hoy estamos justamente para entregar el laboratorio de física y química que el Ministerio de Educación también nos entregó al distrito, y a esta unidad educativa estamos haciendo la entrega para que los estudiantes puedan trabajar con la parte práctica. Profesores, un 3%, es más o menos 3.200 profesores. En cada unidad educativa se han ido enfermando 3 a 5 maestros, pero no con mucha gravedad. Fallecidos debe ser unos 3 profesores desde la primera ola, 2 directores de unidades educativas y uno de particular, de privada. Y muchos maestros no dan información, no quieren informar de su estado. Se tiene como fecha tentativa el próximo 6 de agosto para que se pueda entregar de una vez la nueva terminal metropolitana de la ciudad del Alto. Es la mejor terminal a nivel nacional. El 6 de agosto es lo que ya han garantizado el día, en este caso, de nuestro país. Estuviéramos en el aniversario de nuestro país, estuviéramos haciendo también ya, en este caso, ya haciendo uso. Según la Federación Andina de Choferes, 1 de mayo de la ciudad del Alto, se tiene como fecha tentativa el 6 de agosto para la entrega de la terminal metropolitana. Esto tras las reuniones sostenidas con el municipio alteño. Sí, nosotros hemos hecho varias inspecciones, en este caso con la anterior alcaldesa y ahora también la actual alcaldesa. Entonces ya hay una garantía, seguramente en ese lapso de tiempo se va a construir ese muro perimetral, que es lo más importante para dar la seguridad, y luego estuviera entrando en funcionamiento. Van a ser por lo menos unos 80 operadores, y mucho más, porque ha faltado las casetas, eso quiero dejar claro también. Según el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ya se habría otorgado el permiso al municipio alteño desde el mes de abril. A ver, para nosotros emitir la autorización, nosotros hemos hecho las verificaciones y las inspecciones conforme a normativa, por tanto ya se ha emitido la autorización correspondiente al gobierno municipal del Alto el mes de abril. En el panorama internacional, asesinan a tiros al presidente de Haití. Le daremos más detalles cuando retornemos. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial,
han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. Encuéntranos en Facebook F10 HD-Bolivia. Dale me gusta y síguenos. Aquí encontrarás noticias de último momento, pronósticos diarios. También encontrarás nuestra programación en vivo y mucho más. Síguenos en nuestra plataforma digital F10 HD-Bolivia y sé parte de la nueva generación. F10, ahora en Facebook. Con 14 minutos agradecemos su preferencia a F10 Noticias. Y le vamos a mostrar la historia de Mónica Copa. Ella realiza distintos productos de lana y pese a la pandemia ella está saliendo adelante. Los ingresos que generan son para mantener a sus 5 hijos. Soy Mónica Copa, yo soy la emprendedora de fieltro, que hago pantuflas, carteras, sombreros y todos estos productos con lana de oveja. El nombre de emprendimiento es el Aini Sartañani, que significa Aini es que tú me ayudas, yo te ayudo, y Sartañani es nos levantaremos en Aymaraes, ¿no? Mónica Copa comenzó a trabajar con la técnica del fieltro el año 1998 junto a su esposo. Son 23 años que este emprendimiento ayudó a mantener a sus 5 hijos. No tenemos tienda así propia, ¿no? Porque ese es nuestro sueño también, no tener propia una tienda, pero a veces es difícil, ¿no? Gotea, pero por lo menos hay algo que podemos comprar material y por lo menos tener algo para nosotros, ¿no? Entonces, para seguir trabajando, ¿no? Entonces, por eso estamos ahora participando en las ferias también. Doña Mónica nos explica cuál es el procedimiento para crear diferentes productos con lana de oveja. Primero vamos a buscar la lana, por ejemplo, el 16 de julio, y después hay que limpiar, después tenemos una manual, una maquinita, y ahí estamos penando, después estamos trabajando así. Y también tenemos con las plantas, y para que también el color que sea bonito también. Doña Mónica afirma que emprender no es fácil y quiere dar un mensaje a todas las mujeres. Niasa chamapi nias harharunya nias makita kuat kacata nias saranda taskiwa kulikana kumana karona naya hachanchta wairista humanagaha hani humanagaha pis hiut ap ham than chama humanagaha hiut asip ham te saranda sip kakima kunha askisa akaha artesanía kuna kalurtanya nias istan pe chama wasas chakpachan chama kuatha han hiwasa hiut asenyanite chama sarharus kaginyani. Vamos al ámbito internacional. Como lo anunciábamos, el presidente de Haití fue baleado en su propio domicilio. Esta es una breve muestra de la gran crisis de seguridad que vive ese país. El presidente de Haití fue asesinado.
Según el primer ministro saliente Claude Joseph, un comando integrado por personas extranjeras ingresó el miércoles a la casa de Jovenel Moïse y le disparó. Moïse ha gobernado el país más pobre de América por decreto, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran. El presidente se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban ilegítimo su mandato. En los últimos 4 años el país tuvo 7 primeros ministros. Joseph, quien se esperaba fuera sustituido esta semana luego de 3 meses en el cargo, pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden. Además de las elecciones presidenciales, legislativas y locales, Haití tiene previsto celebrar un referéndum constitucional en septiembre, tras 2 aplazamientos por la pandemia de coronavirus. La reforma, destinada a reforzar el poder ejecutivo, ha sido rechazada mayoritariamente por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil. La Carta Magna actual fue redactada en 1987 tras la caída de la dictadura de Duvalier y declara que toda consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum está formalmente prohibida. Los críticos también han afirmado que es imposible organizar una consulta debido a la inseguridad que sufre el país. En los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de los grupos armados. ¿Y cómo se encontraba Haití antes de la muerte de su presidente? Este país atravesaba un gran problema de seguridad. Puerto Príncipe se paralizó el lunes tras un ataque de la policía contra un cuartel militar, en reclamo de mejores condiciones laborales. Al menos 2 personas murieron y hubo una decena de heridos. El campo de Marte, área donde estallaron los enfrentamientos el domingo, seguía inaccesible, e incluso los guardias del Palacio Presidencial evitaron ingresar para prevenir peligros. El Departamento de Justicia denunció la violencia del domingo y afirmó que parecía cada vez más un golpe de Estado contra el asediado presidente Jovenel Moïse. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas de Haití expresó profunda preocupación por los incidentes e instó a los agentes de policía a evitar la escalada de violencia. Algunos efectivos tomaron vehículos de la ONU para bloquear algunas carreteras locales. Los policías de Haití llevan meses reclamando mejores condiciones para realizar su trabajo y exigen el derecho a sindicalizarse para asegurar la transparencia de los diálogos con la cúpula policial, en las que se exigió la renuncia del presidente Moïse, quien asumió el gobierno en febrero de 2017 tras obtener la victoria, en comicios que la oposición señala como dudosos. También pesan sobre el mandatario acusaciones de corrupción. Y volvemos a nuestro país para presentarle las noticias falsas de la jornada según Bolivia Verifica. Las noticias de Bolivia Verifica. García Linera no amenazó con que ardería la paz si no admitían el vuelo el 2019. La declaración la hizo el ex vicepresidente refiriéndose a lo sucedido en el Chapare, no a la paz, como señala un video con contenido engañoso. A través de WhatsApp circula desde el 6 de julio un video en el que se ve al expresidente Evo Morales en un evento donde relata lo ocurrido al momento de su salida del país el año 2019. Ay caray, confesó todo, titula un video donde se ve a Evo Morales en un discurso. En los textos adheridos al video se indica que Evo Morales en persona confirma que García Linera iba a masacrar a los paceños si no le dejaban escapar a México. Las imágenes del audiovisual corresponden al acto de bienvenida a Evo Morales realizado en el aeropuerto de Chimoré en el trópico de Cochabamba tras un año de su renuncia y posterior salida del país de este lugar. Al hacer una revisión del discurso de Evo Morales en ese evento, pudimos constatar que sí se refiere a la conversación que tuvieron él y el ex vicepresidente Álvaro García Linera con el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros. Sin embargo, en ningún momento Morales se refiere a la paz, sino a la situación que se vivía en el aeropuerto de Chimoré, ya que no daban permiso de despegar al avión del Estado de México, con ellos a bordo, según su declaración. Sigamos revisando más noticias falsas según el portal Bolivia Verifica. Las noticias de Bolivia Verifica. Cuentas falsas a nombre del periodista John Arandia. Denuncias con alto nivel de sarcasmo son publicadas desde estas páginas que utilizan la imagen del reconocido comunicador.
La figura del periodista John Arandia Hurtado es mal utilizada desde algunos sitios para difundir una serie de contenidos falsos, según pudo constatarse en Facebook y Twitter, donde aparecen cuentas con su nombre, pese a que no tienen autorización. El periodista dijo a Bolivia Verifica que estas son páginas falsas y por eso pidió desde su sitio oficial en Facebook, John Arandia Periodista, que le ayuden a denunciarlas. De los 60 países productores de cacao, Bolivia se encuentra en el puesto número 17. Logrado llegar al 17º lugar a nivel de 60 países, ¿no? Entonces nada que envidiar nuestro chocolate. Cacao, producto que es cultivado en el norte de La Paz en mayor cantidad, seguido del departamento de Beni y Pando, en los que también se encuentra el grano. Las áreas de mayor producción está el norte de La Paz, lo que es Alto Beni, Palos Blancos, Caranavi, ¿no? Y también tenemos con el cacao criollito todo lo que es el Beni, Pando, Santa Cruz y el trópico de Cochabamba, ¿no? Son mayores productores de cacao criollo, ¿no? Es el más, es ancestral, ¿no? Entonces ya tenemos también el mejorado, el silvestre, ¿no? Que tenemos ahí también apoyando, ese es ya para mayor cantidad. Gracias a las subastas electrónicas, el producto se exporta a países asiáticos y europeos, quienes gustan del cacao boliviano. Hoy se recuerda el Día Internacional de este producto. Hacemos también las subastas electrónicas para que estos se puedan exportar a diferentes países, ¿no? Los más consumidores es el país asiático, ¿no? El país europeo. Más noticias, la lana de alpaca es altamente comerciable en el país. Trabajado antes de pandemia, después de la pandemia ya no hemos trabajado nada porque ya no hay venta, no sale un poquito, ya pésimo la venta. Micro y pequeñas empresarias de la ciudad del Alto que se dedican al tejido y a la venta de productos elaborados con lana de alpaca manifiestan que fueron afectadas por el duro golpe de la pandemia. Así lo manifiesta doña Fabiana, que nos relata su situación. Al día se ha vendido 5 mantas, 10 mantas, a veces también 2 mantas nomás también. A veces uno también hemos llegado, pero siempre se ha vendido. Ahora no, ya no se vende, a veces no vendemos, nos venimos bien tristes. La falta de ingresos económicos en su negocio la obligó a retirar a sus 20 trabajadoras eventuales, pero eso no la detuvo para seguir elaborando sus productos. Yo tenía eventuales 20 trabajadoras. Yo nomás ya estoy haciendo, porque sin trabajadores ya, porque ¿de dónde voy a pagar si no hay venta, no? La ayuda y el apoyo de la familia son el incentivo para seguir adelante con el tejido de lana de alpaca, habilidad heredada por su madre. Sigo haciendo, también mis hijas hacen chompas y también ellos me ayudan también a hacer a veces edredones, entonces ellas también igual están dispuestas a ayudarme así, hermano. Pese a la dura situación económica en su sector, doña Fabiana anima a sus compañeras a no rendirse y salir adelante. Esta pandemia nos ha azotado total, ¿no? Entonces, fuerza, hermanas, porque hay que tener fuerza, valor para soportar esta pandemia, ¿no? También tal vez ya esta pandemia pasará, entonces seguiremos trabajando. Yo ese ánimo le daría, hermano. Y cambiamos, hablamos en el ámbito político. El Estatuto del Movimiento al Socialismo produce enfrentamientos entre sus propios militantes. Los militantes del Movimiento al Socialismo Más aplicarán el estatuto orgánico de su partido, que establece que quienes traicionaron al partido serán convocados al Comité de Ética. ¿Quiénes podrían ser expulsados? Le consultamos a su máximo dirigente. En el Congreso Nacional, los que han sido conminados al Tribunal de Ética, el estatuto canta claramente, y yo siento de que algunos que se han equivocado, han hecho traición, han hecho malas decisiones, van a ser conminados al Tribunal de Ética. ¿Quiénes serían estos militantes los que deberían sufrir estas sanciones? Daniel Ramos, el actual concejal. En el Alto, por ejemplo, tenemos el caso de Daniel Ramos. Loza asegura que también observarán a algunos ministros del actual gabinete, pero esto sucederá en 90 días, luego de que se desarrolle el Congreso Nacional, que definirá en una evaluación el trabajo que están cumpliendo
cumpliendo las actuales autoridades. Seguramente va a haber una evaluación de todas nuestras autoridades, ministros, ¿no? Entonces yo siento de que dejo yo en consideración eso, porque el Congreso y la participación de todas las organizaciones y la nacional también va a dar una evaluación total. Amigos, hemos llegado al punto final de F10 Noticias, edición central. El reencuentro a las 5:30 de la mañana con todo Gualiqui. Cindy, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y no se olviden, 6:30 de la mañana, nuestra revista 4060, además de nuestras ediciones informativas al mediodía y, por supuesto, la edición central. Un buen descanso. Permiso.